Bueno. Voy por acá a apagar mi cámara porque voy a compartir pantalla. Y quiero ver si están viendo la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Sí, ok. Entonces, este tema es acerca de los reinos. ¿Sí? Es indispensable este tema para poder entender por qué nosotros tenemos que pertenecer al reino de Dios y a qué hace referencia, porque muchas veces nos dicen, debemos entrar, debemos ver, debemos hacer parte, pero ¿a qué se refiere la palabra reino? Entonces yo quiero abrir esta pregunta y quiero que por lo menos 3 personas me den respuesta acerca de qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra reino. 3 personitas que me den respuesta acerca de qué se les viene a la mente cuando oyen esa palabra. Salvación. Salvación, bueno. ¿Qué más se les viene a la mente cuando oyen la palabra reino? ¿A qué se les hace referencia cuando hablan de la palabra reino? Ya la hermanita nos dijo salvación. ¿Cómo me dice? Existe un rey. Que existe un rey. Muy, muy buena apreciación. ¿Qué otra apreciación tenemos? ¿O qué otro significado se nos puede venir a la mente cuando escuchamos la palabra reino? Es una palabra muy extensa que abarca mucho y quiere decir lo que es todo de un solo poder. Donde se ejerce poder, ¿sí? No le entendí muy bien. ¿Donde se ejerce poder, me dijo? Bueno, no le entendí muy bien al hermanito. ¿Alguien más que me diga qué se le viene a la mente cuando oye esta palabra, por favor? Vamos a ser participativos. Si ustedes no preguntan, yo pregunto. Entonces, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra reino? Pues que es como un lugar, es Sí. un lugar donde está dirigido por una máxima autoridad que es el rey. Bueno, sí, también es una muy, muy interesante apreciación. Entonces, según la Real Academia Española, existen diferentes definiciones para la palabra reino, ¿sí? Una de las definiciones de reino es una organización política, es una monarquía. Por ejemplo, actualmente nosotros en el tiempo actual vigente existen monarquías, por ejemplo, en Inglaterra. Sí, allá se rige una monarquía, está una reina que dirige y esa es la reina Isabel. Yo creo que todos hemos oído hablar de ella, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ese reino, también hablamos de un territorio o estado que está constituido, ¿cierto? Una organización política que no solamente implica como tal un rey, sino que implica un territorio, que implica una extensión territorial, un conjunto de terrenos, un conjunto de países, puede ser. Entonces, habla de un conjunto, un territorio, una expansión de un territorio como tal. También podemos hablar acerca de un conjunto de diputados o procuradores que con poderes del reino lo representan, ¿sí? Eso quiere decir que ese reino tiene unos representantes legales, constituidos, unos representantes que ejercen poder y soberanía sobre él, ¿cierto? También podemos hablar de la actividad en el campo. Cuando hablamos de la actividad en el campo, es decir, hablando del ámbito propio de la actividad, habla de cada una de las grandes subdivisiones en que se consideraban distribuidos los seres naturales.
Entonces, ¿a qué hace referencia esto? A las categorías taxonómicas. Cuando hablamos de categorías taxonómicas, estamos hablando ya de biología. Entonces, si ven, tiene tanto connotaciones sociales, políticas, como también tiene connotaciones biológicas. Tiene connotaciones sociales, políticas, territoriales, pero también tiene connotaciones biológicas. Entonces, de todas estas connotaciones vamos a especificar un poco. Entonces, la organización política, como decíamos, es una denominación de una particular entidad política, la que teóricamente está regida por un rey, o bien aquella en la que la monarquía en su régimen político, pero no necesariamente se identifica como Estado. Es decir, es un territorio organizado políticamente, pero es diferente, por ejemplo, a un Estado. O diferente, por ejemplo, en el caso de nosotros, en Colombia, ¿qué somos? ¿Somos un Estado? ¿Somos una monarquía? ¿Qué somos? ¿Quién me puede decir? Aquí en Colombia, ¿qué somos? Una democracia. Somos una democracia, pero ¿cómo nos Somos un Estado. representamos? Sí, nos representamos como un Estado, pero específicamente, más que como un Estado, nosotros nos representamos como una república. Colombia es una república. Políticamente constituida es una república, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos sí son estados, ellos sí son un conjunto de estados. Y ya como les decía, en el caso de Inglaterra y la Unión Europea, ya en el caso de ellos sí hay diferentes representaciones políticas, incluyendo pues la monarquía que hay en Inglaterra. Entonces, cada una de estas organizaciones políticas, entre estas la monarquía, esta viene siendo un reino. La monarquía como tal viene siendo un reino, que es quien está a la cabeza de esta organización política, es un rey. ¿Sí? Dice que en el antiguo régimen, reino era una forma habitual de considerarse un conjunto de territorio y súbditos. Entonces, implica comunidad, sociedad y territorio, como les estaba diciendo. También reino implica el campo de una actividad. Entonces, se le llama campo de actividad de la empresa. Entonces, ya ahora nos pasamos de lo político, de lo social y del territorio, nos pasamos al campo de las ventas, de lo empresarial. Dice, se llama campo de actividad de la empresa al conjunto de productos y mercado en los que se requiere competir. También hace referencia al punto de partida de la estrategia, ya que afecta al conjunto de la empresa y su desarrollo futuro. ¿Eso qué quiere decir? El reino es desde donde la empresa empieza a ejercer dominio y desde donde la empresa empieza a consolidarse como tal. Desde ese punto del reino de la empresa es que empiezan a generarse estrategias de venta, de mercadeo, de consolidación de los productos. Eso ya viene siendo desde el ámbito empresarial como tal. Ahora, también tenemos el reino como una categoría taxonómica. Y para esto yo les quiero preguntar, cuando ustedes fueron al colegio, ¿cuántos reinos de la naturaleza les enseñaron? Porque ya vamos a hablar ahora de biología y yo creo que todos pasamos por el colegio. A ver, ¿qué reinos de la naturaleza conoce usted? ¿Quién me puede decir? El mineral, protista, fungi, Yo me acuerdo de dos, el reino animal, el reino vegetal. El reino animal, el reino vegetal. Muy bien, hablaban del reino mineral, muy bien, ya vamos a ir a ese punto. Muy bien, muchas gracias por esa excelente apreciación. Entonces dice que según la ciencia, un reino es una clasificación taxonómica. ¿Qué quiere decir esto? Son todas las características en común que tienen los seres vivos y los hacen parte de ese reino. Por ejemplo, nosotros conocemos las plantas, ¿cierto? Y el reino vegetal. Resulta que las plantas tienen una particularidad y todas las plantas tienen esa misma particularidad y por eso todas ellas hacen parte del reino vegetal. ¿Cuál es la particularidad de las plantas? Que todas las plantas fabrican su propio ¿qué? Vamos a acordarnos un poquito de la ciencia de la biología. Alimento. Su propio alimento, muy bien. Todas las plantas fabrican, son el único ser vivo que fabrica su propio alimento. Nosotros todos los demás para fabricarlo nos toca fritarnos el huevito con el arroz, ¿cierto? Pero no lo fabricamos internamente. Esa es la gran diferencia. Que no lo fabricamos internamente como las plantas, que ellos sí internamente fabrican su propio alimento. Esto lo hacen a partir de un proceso que se llama ¿cómo? ¿Quién sabe cómo se llama el proceso? Fotosíntesis.
La Fotosíntesis. fotosíntesis, muy bien, y aquí tenemos personas expertas en ciencias de la biología. Se llama fotosíntesis, exactamente, a través de ese proceso las plantas producen su propio alimento, pero genéticamente, ya internamente, ellas tienen una característica como seres vivos que las diferencia de manera ya a nivel celular de las otras, de los demás seres vivos. ¿Qué característica tiene la planta o los vegetales diferente a los demás en su célula? ¿Quién sabe? Muy bien. ¿Se acuerdan en el colegio que nos enseñaban que tenían una pared celular? Unicelular. No, tienen una pared celular. Por encima de la membrana celular tienen una pared celular. Y eso hace que genéticamente sean diferentes a todos los demás seres. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de categoría taxonómica, hablamos de esa clasificación de los seres vivos que nosotros conocemos, ¿sí? De acuerdo a esa categoría taxonómica, entonces vienen unas subdivisiones que vienen siendo la especie, el género, la familia, el orden, la clase, el filo, y así cada uno de nosotros, por ejemplo, el ser humano, ¿a qué categoría taxonómica pertenece? ¿Quién sabe? ¿A qué reino pertenece? El Homo sapiens. Pero ¿cuál es esa es su clasificación como tal? Pero ¿cuál es el reino al que pertenece el ser humano? El reino animal. Muy bien, pertenece al reino animal, ¿sí? ¿Qué caracteriza a los seres vivos? Las células, El razonamiento. la reproducción. Todos los seres vivos tienen células, están conformados por células y se reproducen. Además de esto, ¿cierto? Todo esto es información científica. Es información, usted me va a decir, pero ¿esto qué tiene que ver? ¿Para qué me sirve esto? Ya le voy a explicar esto para que les sirva. Resulta que antes nos habían dicho, como dijo por ahí un hermanito, que nos enseñaron que existía el reino mineral, ¿no? Pero ¿por qué el reino mineral no es un reino? Porque es un reino inerte. ¿Por qué será que el reino mineral? Porque es inerte. Porque son inertes, muy bien, porque no tienen vida. Y para poder pertenecer a uno de los reinos se necesita que estén vivos. Resulta que, como decía por ahí una hermanita, antes habían 5 reinos, pero actualmente la biología ha determinado con estudios científicos que solamente hay 4 reinos. Es el reino animal, el reino vegetal, el reino fúngico de los hongos y el reino protista. Esos son los reinos de la naturaleza que existen actualmente, que han sido avalados pues por la ciencia como tal. Como les preguntaba ahorita, nosotros pertenecemos al reino animal. Ese es el reino al que pertenece el hombre. Pero ¿por qué el hombre pertenece al reino animal? Es una pregunta que todos muchas veces, por ejemplo, hay hombres, hubo un hombre que creyó que nosotros pertenecíamos al reino animal porque veníamos de la evolución. ¿Sí? Consideró que veníamos porque compartíamos información genética muy similar con la de los orangutanes y con lo de algunos simios. Eso fue lo que ese hombre pensó y asumió que así era. Pero resulta que ese hombre no entendió que conforme a las escrituras, la Biblia ya nos estaba hablando de esta razón científica por la cual el hombre es un ser de naturaleza o del reino animal. ¿Sí? La misma Biblia nos da luces de por qué científicamente el hombre es un animal racional. ¿Sí? Y es que resulta que en el momento en que Dios crea al hombre, Dios no lo creó perteneciendo al reino animal. Resulta que hay un reino que como el ser humano no lo ha conocido por su misma naturaleza animal, lo ha tenido excluido. Pero hay otro reino. Ya dijimos que habían 4 reinos en este momento aceptados por la ciencia, reconocidos por la ciencia, que es el reino protisto, el reino fúngico de los hongos, el reino animal y el reino vegetal. Eso es lo que el ser humano conoce en su humanidad, en su naturaleza. Pero conforme a las escrituras hay un 5.º reino. Y este reino es el reino de Dios. Cuando Adán fue creado, él no fue creado genéticamente como parte del reino de Dios.
El mayor ejemplo de esto está en el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, cuando nos muestra cómo fue creado Adán. ¿Cómo fue creado Adán? ¿Quién me puede decir? Conforme a las Escrituras. Conforme a las escrituras, Adán fue creado de parte de una bola de lodo o de barro que hizo el Señor, en el cual le dio vida. Sí, señor. Un soplo y le dio vida. Sí, muy bien. Pero la Biblia nos narra que Dios puso algo en esa bolita de barro a la cual formó y puso Dios, algo en el particular. Cuando el Dios dijo, espíritu, hagamos al hombre, ¿cómo dijo que lo iba a hacer? semejanza, hagámosla a semejanza, a imagen y A semejanza. imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios, a diferencia de todos los seres que ya habían sido creados por Dios hasta ese momento. Ya todos los seres naturales, los seres vivos habían sido creados. ¿Sí? Cuando Dios creó, por ejemplo, cuando Dios dio la orden que del mar se produjeran seres vivientes que habitaran en el mar y que también del mar se crearan seres vivientes que volaran sobre los cielos, es decir, que las aves vienen del mar, bíblicamente, y por eso genéticamente los peces y las aves son parecidos y la ciencia lo comprueba, que genéticamente tanto las aves como los peces comparten rasgos genéticos similares. ¿Por qué? Porque Dios ordenó que del mar debía nacer la vida que iba a habitar dentro del mismo mar, pero también del mar iba a habitar, iba a surgir la vida que iba a sobrevolar sobre los cielos. Entonces démonos cuenta que toda la ciencia comprueba la veracidad de las escrituras. A veces uno considera que la ciencia niega las escrituras y cuando uno lo mira a la luz de la ciencia, las escrituras tienen más veracidad aún. Se comprueban y la corroboran porque Dios mismo es el creador de la ciencia. Él todo lo hizo con ciencia, por eso Dios es un Dios sabio. ¿Sí? Entonces, cuando Dios creó al hombre, ya había creado los peces, ya había creado las aves de los cielos, también ya había creado las bestias del campo y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso quiere decir los animales, los reptiles y los insectos. Ya los había creado Dios, ya todo había sido creado. Pero cuando crea al hombre, cuando crea a Adán, lo hace con un detalle diferente al resto, y es que lo hace a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que lo hizo con una naturaleza divina. Cuando leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, podemos darnos cuenta de esas cualidades que tenía Adán, que eran muy distintas al resto de los seres que Dios había creado. ¿Sí? Por ejemplo, una de las cualidades es que lo hizo sabio. ¿Cómo sabemos que lo hizo sabio? ¿Quién fue el que le puso nombre a todos los animales que hay sobre la tierra, en el mar y en todo lugar? ¿Quién les puso el nombre? Adán. Adán, muy bien. Imagínense cuánta sabiduría tenía Adán para ponerle nombre a todos los animales que existen sobre la tierra y que ya incluso han dejado de existir porque ya algunos han sido extintos. Dios le permitió a Adán que lo hiciera porque Dios había puesto esa sabiduría de Dios, la puso también en Adán. Además de esto, por ejemplo, la Biblia narra que él andaba desnudo. ¿Y por qué Adán entonces no se enfermaba? Porque su cuerpo no era corruptible como el resto de los animales. Porque los demás animales sí perecían. Pero ¿por qué Adán no? Adán no fue creado para morir. Adán fue creado siendo inmortal. Adán fue creado siendo eterno, porque Dios, la Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Dios puso eternidad en el hombre es eterno, el hombre no fue creado para morir, Dios no lo creó con ese objetivo. Además de esto, Adán no conocía el pecado, o sea que Adán era ¿cómo? Inocente. Era inocente, santo. Era santo, muy bien, era santo. Eran cualidades de la naturaleza divina que Dios había puesto en Adán. Adán no pertenecía al reino animal.
Adán pertenecía al reino de Dios. Él hacía parte del reino de Dios. Aunque fue creado por Dios, pero la simiente que había en Adán, la semilla que fue puesta en él fue puesta por Dios. Ahora, la Biblia dice que por un hombre entró el pecado y con el pecado ¿qué entra? La muerte. La muerte. Con el pecado entra la muerte. Es por eso que en pocas palabras Adán fue degradado del reino de Dios al reino animal. Animal. Fue degradado de ser parte del reino de Dios, ahora pasa a ser parte del reino animal racional, porque Dios le permite conservar el raciocinio para que se arrepienta, porque ese es el propósito de Dios. Pero Adán, por causa del pecado, pierde la naturaleza divina y pierde el pertenecer al reino de Dios y es degradado del reino, perteneciendo al reino de Dios, ahora pertenece al reino animal. Ahora, genéticamente es modificado. El pecado es tan impresionante que el pecado corrompe la misma genética del hombre. Se arraiga genéticamente a su naturaleza, a su misma esencia, a sus cromosomas, a sus genes. El pecado corrompe desde la misma célula del hombre, desde la raíz del hombre. El pecado entra corrompiendo la misma naturaleza del ser humano. Dios no lo creó en ese modo. Dios no creó a Adán de esta manera, pero el pecado en el hombre era a ser tan terrible que lo corrompe desde sus mismas células. Se corrompen. Porque todo lo que había en Adán pertenecía al reino de Dios. Cuando entra el pecado, todo entra ahora a ser parte del reino animal. Por eso, polvo es y al polvo volverá. Pero al principio no fue creado, aunque fue creado del polvo, Dios no lo creó para volver al polvo. Pero por causa del pecado, sale del polvo y tiene que también volver al polvo. Por causa del pecado y por no pertenecer, no tener la naturaleza divina, por corromperse genéticamente y estructuralmente el hombre, desde su misma esencia se corrompe, entonces el hombre pierde inmediatamente la comunión con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene? Viene a tener las mismas características del reino animal por el cual vive en la carne. Viene a tener las mismas pasiones de un animal irracional, tiene el instinto animal porque queda ligado a él. Por eso la Biblia dice en Juan 3:6 que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora el hombre nace de la carne. En el libro de Génesis capítulo 5 versículo 3 dice que cuando Adán engendró a sus hijos, ya no los engendró a imagen y semejanza de Dios, como fue él creado. Ahora Adán engendra hijos a imagen y semejanza de Adán. Pierde la imagen, pierde en ese punto se pierde la imagen y la semejanza porque ya ahora viene a parecerse a Adán. Claro, sigue teniendo cosas de las cuales Dios puso en su esencia y en su naturaleza, pero genéticamente ya está corrompido y pertenece al reino animal. Por eso viene a ser de la carne. Entonces, desde el pecado de Adán, todo ser humano nace con la naturaleza de pecado. ¿Por qué? Porque viene ligada al ser humano genéticamente. Viene ligada al ser humano genéticamente, la naturaleza de pecado. ¿Sí? Todo ser humano nace con la naturaleza pecaminosa, nace con ese corazón de pecado. Y todos nosotros nacimos perteneciendo al reino animal y siendo una especie más del reino animal, así como los perritos, así como los gatos, así como todos los seres vivientes que pertenecen al reino animal, también el ser humano nace perteneciendo al reino animal, por lo cual vive por instinto y actúa por instinto, y lo que procura por instinto en la naturaleza animal es saciar sus necesidades. Por ejemplo, cuando un perrito tiene hambre, busca comer. Y si usted no le da comida, se come lo que se atraviese. Por ejemplo, un marranito por instinto, un marranito usted lo puede tener muy limpiecito en la casa, pero él ve un charquito y de una vez busca revolcarse allí en el lodo, porque ese es su instinto.
Esa es la necesidad que él tiene. También por eso, instintivamente, naturalmente, el hombre que nace, todo hombre que nace con esta naturaleza de pecado, naturalmente peca. Naturalmente peca. Es algo natural. Hace parte de su naturaleza. Está ligado genéticamente al hombre. Dice la Biblia en Santiago 3:15 que por eso esta sabiduría, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es terrenal porque es polvo y vuelve al polvo. Es animal porque taxonómicamente, genéticamente, se convierte en un animal racional, entra a ser parte del reino animal, y es diabólica porque esa simiente no proviene de Dios. Esa simiente, Jesús mismo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es una simiente corrompida. Ahora, ¿reino de Dios o reino de los cielos? Bueno, hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta? ¿Lo hemos entendido? ¿O tienen alguna pregunta? Pueden preguntar todo lo que quieran. Todo lo que necesiten preguntar, este es el momento de hacer las preguntas. O yo pregunto. ¿Sí tenemos todos claros el tema? ¿Me quedé sola en la sala? Yo sí, pastor. Sí lo hemos entendido, el asunto de cómo el ser humano se corrompe desde su misma genética, desde sus mismas células. Lo impresionante que es nosotros entender, algo que a mí personalmente me impresiona mucho cuando yo entendí esto conforme a ciencia, es entender lo terrible que es el pecado, hasta qué punto es degradado el hombre por causa del pecado. Y usted lo puede ver en la cotidianidad. Dese cuenta una persona que vive continuamente practicando el pecado, cómo se degrada, su mirada cambia, sus facciones cambian, ¿sí? Su cuerpo cambia, su manera de actuar, de hablar, de pensar, todo cambia porque genéticamente está predispuesto a esto y además de esto porque le da rienda suelta a la naturaleza de pecado. Pero una persona cuando empieza a conocer a Dios, por eso inmediatamente empiezan a notar una diferencia. Cuando una persona decide pertenecer al reino de Dios, empiezan a ver una diferencia. ¿Por qué? Porque genéticamente el ser humano también cambia cuando conoce al Señor. Ahora, el único hombre que no nació perteneciendo al reino animal fue Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por un hombre entró el pecado, ¿cierto? Por un hombre. ¿Quién fue ese hombre por el cual entró el pecado? Adán. Por Adán. Sí, señores. Sí, A Adán. través de Adán entró el pecado. Y con el pecado entra la muerte. Y así la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así como genéticamente, ¿quién genéticamente determina el sexo del bebé que está en gestación? La mujer. El ¿Saben hombre. quién genéticamente determina? El varón. El Muy bien. hombre. El varón determina, sí señora. El hombre. El varón determina genéticamente el sexo de ese bebé que está en gestación. Genéticamente lo determina si es mujer o si es niña o si es niño, lo determina el espermatozoide del varón. Asimismo, conforme a las escrituras, quien transporta o quien pasa de una generación a otra la naturaleza de pecado también es el varón, porque por hombre entró el pecado y con el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que Pastora, viene ligado perdón. a los hombres, señora. Es que usted ahorita dijo que ahorita dijo que la única persona que había nacido dentro del reino de Dios había sido Jesús, ¿cierto? Y Adán entonces cuando Dios lo Sí, creó señora. dentro de qué reino estaba. Es que él no nació, él fue creado ya grandote y sin ombligo. Y o sea, nació de Mientras mujer. que Jesús no nació, estaba en ningún reino. Él no Adán nació fue de mujer. creado ya grande. Adán no fue gestado. Por eso es el único hombre que nació, es Jesús, porque él sí nació. Ah, ya. ¿Sí me hago entender? ¿Entender, hermanita, la diferencia?
Y Adán nació siendo del reino de Dios, solo que el pecado lo llevó a ser del reino de animal. Cuando Dios crea a Adán, cuando Dios lo hace, Se te fue el audio, Zuley. Pastora, se fue el audio. ¿ya me oyen? Sí, señora. Ya te Qué pena con oímos. ustedes. Se fue por un momento el internet, pero bueno, gracias al Señor volvió inmediatamente. Eso no es Voy a nada volver a raro. compartir pantalla. Sí, sí, señora, así es. Paz, ¿me puedes, por favor, permitir compartir pantalla? Ah, ya tengo. Ya tengo. Entonces, sí me dicen, no supe si me hice entender o no me hice entender con la hermanita acerca de la diferencia entre Adán y Jesús, que Adán fue creado ya siendo adulto, Adán no nace, Jesús sí nace. O sea, Adán no está contado en ningún reino. Sí, Adán pertenecía al reino de Dios, pero Adán no nació, Adán ya fue hecho siendo grande, él no nace, él fue creado ya grande. La palabra nacer implica, en el caso de los seres humanos, que tuvimos una gestación, un proceso gestacional en el vientre de la mamá y luego ese bebé tiene que ser dado a luz. Ese es el proceso de nacimiento, cuando la mamá da a luz ese bebé. Adán no lo dieron a luz, él no tenía mamá. Ya entendí. O sea, Adán sí era contado en el reino de Dios. Sí, Fue señor. creado, no nació. Exactamente, sí, señora. Sí, señora, exactamente. Él sí pertenecía al reino de Dios, pero fue degradado. Ahora, Jesús pertenece al reino de Dios, pero él, a diferencia de Adán, no fue creado grandote, sino que fue creado desde el mismo óvulo de la Virgen María, ¿sí? Entonces, él nace perteneciendo al reino de Dios y es el único hombre que nace perteneciendo al reino de Dios y no al reino animal. ¿Por qué? Porque como les estaba diciendo, genéticamente, ¿sí? Ya desde lo más interno de la misma célula del hombre, viene ligado, la naturaleza de pecado viene ligada desde la misma genética del hombre al espermatozoide y lo transmite. Ahora, las mujeres son portadoras, sí, pero no lo transmiten. La mujer es portadora de la naturaleza de pecado porque también como mujeres nacemos con naturaleza de pecado, pero no lo transmitimos, sino que quien lo transmite es el varón porque por un hombre entró el pecado. ¿Sí? Entonces el que transmite el pecado es el hombre, ya que el mandamiento fue dado a Adán y Adán fue quien pecó. Por lo cual Jesús, al ser engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo, nace sin naturaleza pecaminosa y nace con naturaleza divina. Es importante entender por qué era necesario que no interviniese varón en esa concepción de Jesús. No podía intervenir un varón. Si hubiese intervenido varón, Jesús hubiese nacido siendo esclavo del pecado, hubiese nacido con la naturaleza pecaminosa, no hubiese podido liberarnos, no hubiese podido salvarnos, no hubiese podido hacer el trabajo, porque ningún ser humano hubiese podido hacerlo con la naturaleza de pecado. Necesitábamos a alguien que perteneciera al reino de Dios. Allí en el libro de Mateo dice, y pensando él en esto, hablando de José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tenía que ser engendrado por Dios, concebido por el Espíritu Santo. No podía venir de otra manera. ¿Cuál es el milagro que Dios hace en ella? Que de ese óvulo de 23 cromosomas, nazca un ser vivo, sin intervención de un varón. Entonces, ¿a qué reino pertenezco y a qué reino quiero pertenecer? O sea que en Jesús se cumple el ¿Sí? Génesis 3:15. Entonces, vemos las características del reino animal y del reino de Dios
que son indispensables conocerlas para poder entender la naturaleza en la cual nacimos. Hay una cosa en particular respecto a los reinos. También hay un caso en la Biblia de una persona que fue degradada del reino animal racional al reino animal irracional. ¿Sí han visto ese caso en la Biblia? Sí, Hubo una el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Muy bien, el rey Nabucodonosor, sí señora. Él fue degradado, él pertenecía al reino animal racional y Dios lo degrada al reino animal irracional. O es otro claro ejemplo de cómo también el ser humano a sí mismo fue creado, siendo parte del reino de Dios y degradado al reino animal racional. ¿Sí? Entonces, ¿qué características tienen ambos cuerpos? Pero ya para esto ya yo quiero dejar a la paz a Luz que siga, estamos esa parte, ese enfoque científico que quería que tuvieran, ese enfoque para poder entender esa consecuencia tan grave del pecado, que es respaldada por la misma ciencia, que necesitamos entender que esa es la condición en la que nacemos y que es urgente y prioritario y que, como dijo Jesús, os es necesario nacer de nuevo. No podemos seguir perteneciendo al reino animal y sí hay una forma de pertenecer a otro reino. Es indispensable que Dios haga una transformación incluso desde las mismas células, desde el mismo ser del hombre. Por eso es necesario que sea arrancada la naturaleza de pecado y puesta una nueva naturaleza en el ser humano, y ese es un milagro que solamente puede hacer Dios. Entonces, mi pastora Luz. Muy buena introducción. Eres la indicada para esta introducción. Muy buena la introducción porque es necesario hacer un preámbulo de los reinos existentes y a llegar a pensar al reino de Dios. Entonces nosotros ya pertenecemos humanamente y científicamente a un reino, ¿cierto? Y ahora debemos pensar que necesitamos nacer otra vez para pertenecer al reino de Dios. Y la hermanita nos estaba comentando que el reino de Dios, igual que los demás reinos, lo que estamos necesitando es que las personas puedan nacer dentro de este reino, como nació Jesús, ¿sí? Como fue nacido Jesús. Nosotros ya somos adultos, humanos, formados, pero quizás hacemos lo que preguntamos, lo que hizo Nicodemo. Nicodemo le dijo a Jesús, ¿y cómo puede hacerse esto de que uno pueda nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Sí? Entonces, la hermanita quitó la pantalla. Por favor, vuelve a compartir. Ya te la comparto, Paz, perdóname. Gracias, linda. Sí, aunque yo lo tengo ahí también en el celular, pero ya que estás tú ahí. Entonces nosotros vamos a hacer un paralelo entre el primer nacimiento y el segundo nacimiento. Nosotros la primera vez nacimos dentro del reino animal, cuerpo, alma, espíritu, ¿sí? Igual que los seres animales, pues con instinto, ¿sí? Instinto de vida, de supervivencia, con necesidades fisiológicas, pero catalogados dentro de la ciencia como animal racional, que somos seres racionales. Pero nos hemos estrellado en la vida notando que a veces el ser humano está tan contaminado del pecado que se ha vuelto irracional, ¿sí? Entonces, si pensamos aquí lo que es el reino animal y el reino de Dios, ¿sí? Que en el reino animal, pues el ser tiene cuerpo, alma, espíritu, como, bueno, el animalito tiene cuerpo y alma. En el reino de Dios, las personitas, la letra está súper chiqui, no la alcanzo a ver, pero las personitas podemos... Gracias, linda. Las personitas tenemos un cuerpo
espiritual, dice que se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Primera de Corintios 15:44. Animal, pues es un cuerpo de carne, un cuerpo humano, carne, sangre, huesos, ¿sí? Y así somos humanamente, por eso pertenecemos a un reino humanamente. Pero ya al nacer de nuevo, para pertenecer al reino de Dios, ya ahora vamos a tener un cuerpo espiritual, ¿sí? Un cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual surge a partir del nuevo nacimiento. ¿Sí? Ya en el reino animal o en el reino de la ciencia, aquí lo biológico, ¿sí? Nosotros entendemos algo, que igual que en el reino animal, en el reino vegetal, se clasifican las plantas y los animales de acuerdo a sus características, de acuerdo a caracteriza haber nacido en ese reino, pues nosotros también estamos notando que en el reino terrenal está también las tinieblas y la persona en las tinieblas y en la oscuridad tiene una naturaleza terrenal, animal y diabólica. Eso dice, o sea que pertenecemos también, ¿sí?, a este reino de las tinieblas por esa sabiduría, por esa naturaleza animal, por esa naturaleza diabólica, ¿sí? Desafortunadamente, el ser humano en su primer nacimiento, en esa naturaleza caída, pues no tiene la sabiduría de Dios, no obra con la sabiduría celestial, porque desafortunadamente tiene la naturaleza pecaminosa. Santiago 3:15 dice que tiene naturaleza terrenal, animal y diabólica. Pero ya al pasar al reino de Dios, vamos a tener esa naturaleza de lo alto, esa sabiduría que viene de lo alto y esa naturaleza divina, ¿sí? Esa naturaleza divina ya no la vamos a tener, Señor. Pastor, te ayudo con la cita bíblica, es que está en la misma, pero ya te ayudo con esa. Santiago 3. Okay. Sí, la repitieron la misma. Santiago 3:17, pastora, toca cambiarse a 3:17. La 3:17, Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Muy bien, hermanito, gracias. Esa sabiduría es la que recibimos para el reino de Dios. ¿Sí? Si pensamos en que en el reino normal hay sabiduría, hay naturaleza, en el caso del reino animal, pues la naturaleza es terrenal, carnal, de ira. Efesios 2:3 dice, entre los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, este es el instinto del pecado, ¿sí?, que tenemos todos los seres humanos con esa naturaleza caída. Pero ya para pertenecer al reino de Dios ya no es naturaleza terrenal, animal y diabólica o de ira, sino ahora es una naturaleza divina. Primera de Pedro 1:4 dice que vamos a adquirir esa naturaleza divina por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que en el mundo hay. Solo al nacer de nuevo podemos tener esa naturaleza divina, la cual nos sirve para pertenecer al reino de Dios. Porque la clasificación taxonómica, en este caso, del reino de Dios, es con naturaleza divina, es lo espiritual, la sabiduría que viene de lo alto y esa naturaleza divina.
Pues en el reino animal somos carne y la carne sirve para asar. Entonces, en un dado caso, dice que nadie os prive de vuestro premio afectando humanidad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces tenemos una mente carnal, una sabiduría terrenal, una naturaleza pues también carnal, pecaminosa. Pero si vamos a la mente en cuanto al reino de Dios, ya tendríamos una mente celestial, una naturaleza celestial, en un dado caso la mente de Cristo. Colosenses 3, del 1 al 2, dice, pues si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está sentado Cristo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque ahora, pues, nuestra mente debe ser la mente de Cristo, nacidos de nuevo, habitantes del reino de los cielos. Ya para pertenecer a este reino de Dios, pues, al nacer de nuevo tendríamos la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces, pues, hay naturaleza, hay mentalidad, hay sentimientos, hay mentalidad, hay pues la actitud, ¿sí? Pues se dice que el ser humano en el reino animal, según la Biblia, pues dice que por cuanto son de la carne, piensan en las cosas de la carne, porque los que son del espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, cuando estamos en el reino animal, en el reino terrenal, pues somos carne y pensamos es en las cosas de la carne. Pero al nacer de nuevo, para pertenecer al reino de Dios, pensamos en las cosas del espíritu, ¿sí? Porque el hombre nacido de nuevo ahora es un ser espíritu y se ocupa de las cosas del espíritu, ¿sí? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas porque no es juzgado de nadie. Primera de Corintios, dime. Que dice, pero no por. Pero él no es juzgado de nada. Es que tú dijiste porque y espero. Porque no. Discúlpame. No, disculpe usted que le interrumpí. Te perdonamos. Pero él no es juzgado de nadie, muy bien. Que se le tartamudea a uno el Chavo del 8. No se preocupe, que todos somos. Entonces, en el reino animal, el ser humano, la naturaleza del ser humano es una naturaleza terrenal, animal, con sabiduría diabólica, bueno, egoísta también. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Filipenses 2:19. En cambio, en el reino de Dios ya no hay egoísmo porque tenemos el amor de Dios. Al nacer de nuevo tenemos el amor de Dios. Por esto es que se debe volver a nacer. ¿Sí? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Solo el nacido de Dios tiene el amor de Dios. ¿Listo? Ya el reino de Dios, en el reino animal o en el reino terrenal, las personas piensan que el reino de Dios es comida y bebida, porque piensan en la prosperidad, porque se piensan las añadiduras, porque se piensan lo material,
y las personas quieren echar raíces acá y edificar acá, ¿sí? Y esto dijo, haré y derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come y bebe y regocija. ¿Sí? Ese es el pensamiento del rico insensato, de un hombre terrenal, de un hombre que no ha nacido de nuevo. Cambio, un hombre ya, un ser humano nacido de nuevo, pues ya piensa en la palabra de Dios, ya piensa en que su comida y su bebida es la palabra de Dios, lo dijo Jesús. Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Juan 4, 32 y 34. Entendemos esto de que el reino de Dios es diferente al reino animal o el reino terrenal. En el reino animal, las personas viven sin misión, ¿sí? Viven por vivir, caminan para adelante porque todo el mundo camina para adelante, pero no conoce realmente el reino de Dios, sino que vive aquí por vivir. Dice, aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ese es el pensamiento del ser humano en el reino animal, ¿sí? En cambio, ya el que pertenece al reino de Dios, los que pertenecemos, ya pensamos en una misión del evangelio, de ir y predicar por todo el mundo, a toda criatura, el evangelio, ¿sí? Ya nuestra misión es celestial, ya no pensamos solo en esta vida. Ya en este caso de una naturaleza corrompida, ¿sí? O una vida corrompida, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Entonces tiene una conciencia corrompida en el reino animal, ¿no? En cambio, al reino de Dios, la persona puede tener una naturaleza y una conciencia purificada, porque ha sido lavado con la sangre de Jesús. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10:22. Tenemos una conciencia ya limpia porque Jesús nos la ha limpiado con su preciosa sangre. En cuanto al reino de Dios, el ser humano en su reino animal o en el primer reino que hemos habitado todos, dice que tenemos un instinto, ¿no? Y ese instinto es terrenal, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto en cuanto a que el instinto del ser humano es de supervivencia y humanamente vive pensando solo en lo terrenal. En cambio, ya nacidos de nuevo, ya nuestro instinto no es carnal, ni terrenal, ni animal, ni diabólico, sino que ahora nuestro instinto es en fe, ¿sí? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, recuerdo. Entonces ya empezamos a vivir el reino de Dios de manera distinta a lo que vivíamos en el mundo. El reino animal pues es del mundo y se viven las cosas del mundo. Dice, todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia, ¿sí? Nada le tiene contento
Aún el mundo no le satisface sus vacíos, ¿sí? Pero en el reino de Dios, el nacido de nuevo vive para hacer el bien y agradar a Dios. Para eso vivimos nosotros. Ese es nuestro instinto de vida ahora, ¿sí? Para agradar a Dios. El deseo de los justos es solamente el bien, más la esperanza de los impíos, decía allí. Entonces nosotros podemos ahora cambiar, ¿sí?, de reino. Ahora podemos pertenecer del reino animal al reino de Dios, ¿sí? La esperanza de los impíos es el enojo. Bueno, ahora, ¿cómo podemos cambiar del reino animal, terrenal, al reino de Dios? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Sí? Todos nosotros para eso estamos haciendo este curso, porque Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí dice algo, la única manera de poder pertenecer a un reino es cumplir con las características desde el momento del nacimiento. Como nosotros ya hemos nacido en el reino animal y tenemos naturaleza pecaminosa, la única manera de pertenecer al reino de Dios es al nacer de nuevo. ¿Sí? Volver a nacer, hay que volver a nacer. Nicodemo fue el que dijo, ¿cómo puede hacerse esto estando uno ya viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? Porque Nicodemo pensó en ese reino animal, terrenal, ¿sí? Nicodemo pensó en lo terrenal, pero cuando nosotros humanamente nos hablan de nacer de nuevo, nos pasa lo mismo, pensamos en lo terrenal, ¿sí? Por esto Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí estamos notando una de las palabras de Jesús, que el nuevo nacimiento es una necesidad. Entonces vamos a ver si alcanzamos a evaluar aquí el primer nacimiento y el nuevo nacimiento. ¿Listo? El primer nacimiento necesitábamos al papá y a la mamá. El papá engendra, ¿sí? Recuerde, padre engendra, que ya nos lo está explicando nuestra hermanita, quién es el que decide la genealogía, decide el sexo, el varón, ¿cierto? Entonces el papá es el que engendra. Es macho, mucho se alegra el padre del justo que engendra sabio y se gozará con él. Proverbios 23, 24. En el caso del reino de Dios, el nacido de nuevo para volver a nacer, entonces el que engendra es Dios, dice, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces en este caso el que engendra para volver a nacer es Dios, ¿sí? En el caso de la mamá concibe, ¿sí? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara de 90 años ha de concebir. Entonces, pues, en este caso, naturalmente, científicamente, humanamente, la mujer es la que concibe, ¿sí? Pero para el nacimiento de Jesús, recordemos que fue concebido por el Espíritu Santo. La intervención del Espíritu Santo
en cuanto al nuevo nacimiento de nosotros, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros necesitamos ser engendrados por el Padre y concebidos por el Espíritu Santo para pertenecer al reino de los cielos, ¿sí? Para el primer nacimiento, una relación sexual, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y volvió a concebir y dio a luz a su hijo y llamó su nombre Sela, y estaba en Kiesip cuando dio a luz. Génesis 38:5. Esto en el caso de una relación íntima, el nacimiento normal, el primer nacimiento. Para el nacimiento de Jesús, recordemos que Jesús, ¿sí?, no hubo intervención sexual, ¿sí? Para el nacimiento nuestro tampoco hay, el nuevo nacimiento, no se necesita una intervención sexual. Debe haber una relación personal con Jesús, conocer a Jesús conforme a las Escrituras. Si no se conoce a Jesús conforme a las Escrituras, no se puede nacer de nuevo, ¿sí? Esta es una relación personal, espiritual, pues recolectando toda la información sobre la persona de Jesús, y esto nos va a dar por consecuencia nacer de nuevo, porque es la relación que necesitamos tener para volver a nacer. ¿Listo? Que más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Listo? Por eso se necesita una relación, se necesita conocerlo para recibirlo. En este caso ya la fecundación, como un nacimiento natural dentro del primer nacimiento nuestro, humano, ¿sí? Recordemos que bajo la relación sexual, dice que conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio a su hijo Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces la que concibe es la mujer, el varón es el que engendra, y cuando se ha engendrado y el óvulo ha sido concebido, entonces empieza a haber una fecundación, ¿sí? Que es el inicio de que la criatura comience a ser formada. En este caso, esa fecundación durará 9 meses, en algunos es menos, en otros pues no sé si más, pero sé que lo natural es los 9 meses. Dijo, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo así, y dijo: si es así, ¿para qué vivo? Y fue a consultar a Jehová: ¿para qué vivo yo? Génesis 25, 22. ¿Listo? Esto en el caso de una gestación normal. En el caso de para nosotros la fecundación espiritual, a partir de que comenzamos una relación con Jesús conforme a las Escrituras, comenzamos ese nuevo nacimiento, se llama la fecundación espiritual. En este caso es el convencimiento de pecado, de juicio y de justicia. Esta fecundación o este convencimiento lo da el Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, en este caso, así como un bebé de fecundación, y este tiempo es un tiempo de maduración en el vientre, una persona, el tiempo de maduración en cuanto a lo espiritual, o el tiempo para nacer de nuevo, sería el mismo
el mismo tiempo de fecundación, la persona debe ser convencida, no necesariamente 9 meses, ¿sí? Puede ser en 1 hora, una persona se puede convencer, pero hay que saberle explicar el evangelio. ¿Listo? Entonces, aquí en el caso de que una persona nace humanamente, nace un ser vivo, pero separado de Dios. En el caso del nuevo nacimiento, nace un ser vivo, pero unido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús dijo, no te maravilles de que es necesario nacer de nuevo. En este caso, el nuevo nacimiento es que da un corazón nuevo, pone un espíritu nuevo dentro de nosotros, quita de nuestra carne el corazón de piedra, nos da un corazón de carne, pone dentro de nosotros su espíritu y hace que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Este sería el nuevo nacimiento, ¿sí? En el primer nacimiento, la persona es nacido de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles, dijo Jesús allá en el otro lado, porque es necesario volver a nacer, ¿no? Aquí dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Romanos 5:8. Cuando se nace de nuevo, somos una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nacidos de nuevo, totalmente nuevos. Aquí notamos que en el primer nacimiento, la persona animal racional se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, se siembra... sí, dice, se siembra cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Listo? El ser humano tenemos el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Sí? Dice Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados, no con la circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Es decir, que esa naturaleza pecaminosa, ese cuerpo humano, está aquí representado en el primer nacimiento. Por eso es que necesitamos volver a nacer. En ese primer nacimiento la persona está muerto en vida, porque nacimos separados de Dios, nacimos muertos espiritualmente. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos o pecaron, dice ahí, pero todos nacimos separados de Dios por causa del pecado. En el caso de nacer de nuevo, el ser humano nacido de nuevo ahora tiene vida espiritual, vida en abundancia, vida eterna. Estamos vivos, vivos para Dios. Dice, ya vosotros, aquí dice el versículo Colosenses 2:13 y 14, dice, ya vosotros estando muertos en vuestros pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os los dio vida juntamente con él, os dio vida juntamente con él, en perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces vemos aquí que nos dio vida a nosotros en el nuevo nacimiento, cuando nacimos en Jesús, en el Evangelio, en el nuevo nacimiento, ¿sí? El ser humano en su primer nacimiento nace en tinieblas y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces entendemos que el primer nacimiento la persona está en tinieblas, en oscuridad, en esclavitud, mientras que ahora en su nuevo nacimiento la persona está en luz. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí
Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces estamos notando algo. Estas dos citas bíblicas nos están mostrando que nosotros al nacer de nuevo estamos en luz, somos seres de luz, ¿sí? Alumbra Cristo en nosotros y nosotros somos la luz y alumbramos a las personas al nacer de nuevo. La persona en su primer nacimiento, nacimos esclavos, todos nacimos esclavos del mundo, del pecado, de las pasiones pecaminosas, de la naturaleza. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. De las pasiones, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Esclavos de la naturaleza, dice. En él también fuisteis circuncidados, no con la circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿Listo? Y también esclavos de los afanes de la vida. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Marcos 8:14. Esclavos del pecado. Jesús les dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Sí? Entendamos algo, una persona mientras no nace de nuevo no es libre, es esclavo. En cambio, al nacer de nuevo, somos libres y verdaderamente libres por medio del Hijo de Dios. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo al nacer de nuevo somos libres del temor de la muerte, de la esclavitud del pecado, de los rudimientos del mundo, de los afanes, del temor de la muerte. En el primer nacimiento la persona está separada de Dios por la muerte espiritual. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Recuerde, destituidos es separación, es muerte espiritual. Pero al nacer de nuevo, está bajo la potestad de Dios, bajo la guía de Dios, bajo el gobierno de Dios, para que abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí? Hechos 26:18. También entendemos que estamos en gozo de salvación, con gozo dando gracias al Dios y Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1, versículos 12 y 13. En este caso, en cuanto al reino animal o el primer nacimiento, nacimos siendo hijos del enemigo. No éramos hijos de Dios. El primer nacimiento hay un padre y ese desafortunadamente es el enemigo. Lo dijo Jesús. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. En cambio, cuando nacemos de nuevo, ahora tenemos un Padre todopoderoso, sobrenatural, hermoso, un Padre responsable, porque aquí dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, Romanos 8:14. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12 y 13. Ya tenemos en el nuevo nacimiento a nuestro Padre Dios. En cambio, en el primer nacimiento, en la potestad de las tinieblas, ¿sí? Dice, el cual nos ha librado la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero en el segundo nacimiento, en ese nuevo nacimiento, pertenecemos al reino de Dios, el cual nos ha librado y nos ha librado la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora somos habitantes del reino de los cielos, al nacer de nuevo, ¿sí? Si una persona no ha nacido de nuevo, en su primer nacimiento es extranjero, ¿sí? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión no hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿sí? En cambio, en el nuevo nacimiento somos circuncidados, somos ciudadanos de la familia de Dios, miembros de la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos y conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya pertenecemos al reino de Dios, ¿sí? Por el nuevo nacimiento. Esto es, el nuevo nacimiento es una necesidad. En el primer nacimiento somos carne, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no pueden agradar a Dios? Porque no han nacido de nuevo. Por eso es necesario volver a nacer, ¿sí? En el nuevo nacimiento ya podemos agradar a Dios. Dice, somos espíritu, somos un ser espíritu, aún con el mismo cuerpo, la misma fisonomía. Humanamente pareceríamos los mismos, pero en nuestro ser interior somos seres espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, ¿sí? Ahora somos un ser espíritu. Semejantes a Jesús humanamente, sus 33 años que vivió aquí en la tierra. ¿Listo? En el primer nacimiento éramos enemigos de Dios. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces nosotros estamos notando algo. El primer nacimiento, las personas quieren tener esa amistad con el mundo. En cambio, en el nuevo nacimiento, ya nacidos de nuevo, tenemos amistad con Dios. Ahora sí podemos ser amigos de Dios. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El nuevo nacimiento me hace que sea amigo de Dios, reconciliado con Dios, se acabe esa enemistad que teníamos, porque queríamos ser amigos del mundo y había una enemistad. Pero ahora nacidos de nuevo somos reconciliados, somos salvos, somos llamados a ser amigos de Dios, podemos tener amistad. Sí, pues en el primer nacimiento tenemos simiente corruptible, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces necesitamos nacer de agua
porque la palabra es la única que nos puede ayudar a ser nacidos de agua, porque teníamos una simiente corruptible, un instinto animal. En cambio, ya al nacer de nuevo, tenemos una simiente incorruptible, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que vive y permanece para siempre, por esa palabra que ha sido escrita en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Sí? En el primer nacimiento, pues las personas somos vencidos del pecado, de las circunstancias. Bueno, dice, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque lo que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces las personas por lo general en el primer nacimiento, llevados por el pecado, movidos por el pecado, y pues eso hace que no seamos más que vencedores, sino vencidos. En el caso de nacer de nuevo, somos más que vencedores. Antes todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Hijos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Solo al nacer de nuevo somos más que vencedores, mayor es el que está en nosotros. El primer nacimiento ama las cosas del mundo, ¿sí? Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. 1 Corintios 7:31. En cambio, ya al nacer de nuevo, amamos las cosas de Dios. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. 1 Pedro 1:8. Sabiendo esto de que nuestro primer nacimiento éramos odres viejos, ¿sí? No se echa vino en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero se echa el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. O sea, éramos cuero viejo, carne vieja, puro cuerpo para los gusanos, ¿sí? Inertes ya, cuerpo expuesto a la muerte física. Eso representa un odre viejo, hueso, carne y sangre para la sepultura. En este caso, hablar de odres nuevos es que aunque tengamos un cuerpo físico, dice que nosotros ahora somos odres nuevos, porque conservamos un nuevo corazón, un espíritu nuevo, una vida nueva. Dice, ni se echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero se echa vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Sí? Es decir, que ya tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Ese es el vino nuevo y somos odres nuevos, nuevas criaturas, y por eso ese vino y ese odre se conserva. Esclavos del pecado, Jesús les dijo, de cierto te digo que el que hace pecado es esclavo del pecado. Este es el primer nacimiento, una persona esclava del pecado. El segundo nacimiento, somos hombres y mujeres verdaderamente libres por la palabra y la sangre de Jesús, ¿sí? Por la palabra, la fe y la sangre de Jesús. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso en caso de la palabra. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso en el caso de su Hijo Jesús, del Redentor, del Salvador, que nos hace libres y verdaderamente libres. ¿Sí? Porque Él es la verdad y porque Él en su vida nos da libertad. El primer nacimiento la persona odia, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. En el segundo nacimiento la persona tiene el amor de Dios, ya tenemos el amor de Dios.
Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7. Solo al nacer de nuevo tenemos el amor de Dios. Mientras tanto tenemos amor por conveniencias, egoístas, ¿sí? En el caso del primer nacimiento, pues se vive las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Precisamente porque no ha nacido de nuevo, no puede heredar el reino de Dios. En cambio, al nacer de nuevo, ya tenemos no obras de la carne, sino el fruto del Espíritu Santo. Ese fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora el Espíritu Santo fluye dentro de nosotros como ríos de agua viva, nos lleva a dar fruto de santidad, fruto de hijos de Dios, por medio del fruto del Espíritu Santo. También, pues, el que no ha nacido de nuevo no ve el reino de Dios, no lo puede ver, ¿sí? De cierto, dijo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En cambio, al nacer de nuevo, ya podemos ver el reino de Dios. ¿Por qué vemos el reino de Dios? Porque vemos que tenemos una naturaleza nueva, porque ya no nos nace pecar, porque ya somos libres y verdaderamente libres, ya no odiamos, tenemos el amor de Dios. Y aparte de todo esto, tenemos las añadiduras, porque el que busca el reino de Dios y su justicia tendrá todas las añadiduras, ¿sí? El primer nacimiento, la persona está fuera del reino. Jesús respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, se vive en el reino de las tinieblas, en el reino animal, en el reino terrenal, menos en el reino de Dios. Se necesita volver a nacer para pertenecer al reino de Dios. Ya al nacer de nuevo está dentro del reino de Dios. Ya hemos entrado por la fe, ¿sí? Desde esta vida ya pertenecemos al reino de Dios, porque de cierto digo que el que naciere del agua, de agua y del Espíritu puede entrar en el reino de Dios. Ya entramos en la fe al nacer de nuevo, ¿sí ve? En esta vida, pues desheredados, en ese primer nacimiento, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, porque no han nacido de nuevo. Perdón, pastora. El enunciado anterior está repetido en los dos. Juan 3:5. Por favor, que el coordinador mire. Están los dos, donde dice fuera del reino y está en el reino, está repetido. Pero es que en uno dice que no puede entrar y en el otro ya representa que ya entró. Pero dice lo mismo, no puede entrar, pastora. Lea bien y verá, pastora, que dice no puede entrar. Sí, señor, tiene razón, dice él no puede. Pero ya en el nuevo nacimiento, ahora sí puede. Sí, ahora sí pertenece. Ya ahí le anexaríamos otra, para cambiar esa cita de Juan 3:5, si quiere coloque Romanos 8:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu.
Ya Amén. al nacer de nuevo, ya disfrutamos el reino de Dios, del Espíritu. Pero gracias, hermano, gracias por estar ahí pendiente de esto. ¿Listo? Entonces, en el primer nacimiento somos desheredados por causa del pecado, no hemos heredado el reino de Dios. En cambio, en el nuevo nacimiento, ahora sí heredamos el reino de Dios, tenemos justicia, paz y gozo en el Espíritu, ya tenemos el reino de Dios. Dice, y si hijos también herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces ahí ya tenemos el reino de Dios en nuestras vidas. Esto se refiere cuando dice buscad primeramente el reino de Dios, es busquen nacer de nuevo. Por eso este curso se llama Primero lo Primero. Lo primero es volver a nacer para tener todos estos beneficios. En el primer nacimiento tenemos una naturaleza pecaminosa, entre los cuales vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya en el nuevo nacimiento somos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En este caso ya heredamos esa hermosa naturaleza divina al volver a nacer. Ya aquí para finalizar notamos que el Espíritu de Dios, ¿sí?, no está con los que no han nacido de nuevo, no está dentro de la persona, porque son los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces la persona, si no ha nacido de nuevo, no se ocupa del Espíritu, solo se ocupa de las cosas de la carne. En cambio, al nacer de nuevo, ya pensamos en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya vive dentro de nosotros y somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está dentro de cada uno. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, si es que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ya somos templo del Espíritu Santo al nacer de nuevo. Solo el nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo morando dentro. ¿Listo? Ya aquí vamos a terminar, nos quedan unos poquitos. Entonces dice, en el primer nacimiento la persona no entiende la palabra, no la entiende, pero el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros poder de Dios. ¿Sí? Primera de Corintios 1:18. Es importante estas citas bíblicas, por favor, para que usted haga una buena tarea. Porque voy a dejarles tarea. El nacido de nuevo entiende la palabra, ¿sí? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que por ella será, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son
coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 3, versículo 4 y 6. En este caso que ya entendemos la palabra, que nos ha sido abierto los ojos de nuestro entendimiento. En el primer nacimiento no oye la voz de Dios. En el segundo nacimiento ya oye la voz de Dios. ¿Sí? Para que lo tenga presente. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero el que no es de Dios, las palabras de Dios no oye. ¿Sí ven? En el primer nacimiento no guarda la palabra, no la guarda, porque precisamente no ha nacido de nuevo. Porque a las personas se les olvida lo que se les enseña, porque no lo puede guardar porque no ha nacido de nuevo. En Juan 2, versículo 4 al 18, nos vemos que los fariseos y los sacerdotes y los escribas no guardaban las palabras de Jesús. En cambio, al nacer de nuevo, la persona guarda la palabra. Ya guardamos la palabra. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ya al nacer de nuevo tenemos ese privilegio de poder guardar la palabra porque somos nacidos de nuevo. Listo, ya aquí en el primer nacimiento no tiene la palabra escrita en la mente, en el corazón. En el segundo nacimiento sí tiene la palabra escrita. Hebreos 8:10, pues dice que la palabra no está escrita en el corazón del que no ha nacido de nuevo, pero también dice que puede estar escrita en el corazón del que nace de nuevo. ¿Por qué? Porque este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Escribiré mis palabras en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Listo? También en el primer nacimiento la persona practica el pecado, Romanos 1:32 y primera de Juan 1, versículo 3 y 8. Entonces ya en el primer nacimiento dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo también los que practican, sino los que hacen con los que las practican. Pero primera de Juan 3:8 dice que todo aquel que peca es hijo del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Sí? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces el que practica el pecado es del diablo. Eso pasa en el primer nacimiento. En el segundo nacimiento ya practicamos la santidad, practicamos la palabra de Dios, practicamos la obediencia, practicamos la doctrina de Jesús. ¿Sí? No puedo correr la diapositiva. Se cayó el internet. No se cayó la hermana Zuley, sino que se cayó el internet. Cayó la señal. Sí, cayó la señal, acabo de volver. Como esta diapositiva nos va a quedar en el grupo, usted va a completar las características, porque ya son las 9. Usted lo que va a hacer es completar las características y va a realizar un dibujo. Ojalá usted lo pueda hacer en una cartelera, en un mapa, y lo que va a hacer es que va a separar esas características, esas diferencias, y a la persona que no ha nacido de nuevo le va a colocar un corazón vino tinto rojo oscuro, ¿sí? Un rojo sangre. Y a la persona que ha nacido de nuevo le va a colocar un corazón blanco. ¿Listo? Con eso usted va a empezar a diferenciar y va a colocar esas características, hace flechitas y le coloca las características. ¿Listo? Esto para
para que le pueda tomar un pantallazo y me lo envía y yo ahí le pongo nota. ¿Listo? Pastora, y lo podemos hacer digital, porque a mí me gusta más hacer las cosas digitales. Genial, sí, también lo puedes hacer en una diapositiva y nos lo compartes al grupo también. Vale. Esto es un ejercicio que nos va a servir para retroalimentar, porque hoy recibimos hartísima información y esta información es importante retroalimentarla y pues que la podamos discernir y que el Espíritu Santo nos siga enseñando. Gracias, mi pastora Zuley, por ese trabajo que nos ayuda a desarrollar. Vamos a orar y mañana continuamos con la ayuda de Dios. Mañana no, perdón, el jueves, con la ayuda de Dios. ¿Listo? Señor y Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, le pido que bendiga a cada hermano, cada hermana, Señor, que ha invertido este tiempo, que a través de invertir este tiempo está buscando el reino de Dios y su justicia. Yo le pido que le bendigas con las añadiduras, que le bendiga, Señor, con ese nuevo nacimiento y todas las añadiduras. Por favor, que no tenga falta de ningún bien, que tenga la sabiduría que viene de lo alto, que no le falte la fe, que tenga salud como prospera su alma. Que las ventanas de los cielos permanezcan abiertas en su vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos y que hagan Amén, ese pastor, dibujito. ¿Listo? Dios la bendiga. Amén, Dios les bendiga, hermano. mis hermanitos. Pueden hacer ese dibujito en una hoja de cuaderno, en una hojita de blog, en una cartelera y envía la fotico. ¿Listo? Y pues bueno, los que van a hacer en diapositiva, pues chévere, también va a quedar bien bonita. Un abracito, Dios los bendiga. Amén. Este trabajo Para lo todos hacemos para el Señor. ¿Pueden despedirse? Dios les bendiga, un abrazo. Amén, amén. Muchas pastora. gracias. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Gracias por todo. Dios les bendiga, les recompense, que descansen, que el Señor les ministre Noche para toda la todos. noche. Amén. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, que estén muy bien, mis hermanitos. Amén. Amén, amén. Gracias, mi hermanita, por esa ayuda.